Imaginemos entonces el experimento desde el comienzo. Tenemos un terreno vacío en una ciudad. No hay forma definida, no hay estilo elegido, no hay edificio todavía. Solo existe un lote real, con sus límites, sus vecinos, su orientación, su reglamento y una lista de necesidades. A la inteligencia artificial le damos una consigna muy clara: diseñar un edificio viable, útil, habitable y construible. Esa consigna parece sencilla de formular, pero contiene una complejidad enorme. Para responder bien, la IA tendría que empezar por leer el lugar, la ubicación exacta, la trayectoria del sol, los vientos predominantes, la humedad, las sombras proyectadas por los edificios de alrededor, las alturas permitidas, los retiros obligatorios, la lógica del barrio, los accesos, el ruido, el tipo de suelo, la infraestructura disponible. En un buen proyecto, la forma no aparece antes que esa lectura. Aparece después. Aquí la IA podría mostrar una fortaleza muy clara. En lugar de avanzar con una única idea y corregirla durante semanas, podría ensayar muchas implantaciones, distintas alturas, varias relaciones entre superficie útil y envolvente, núcleos de circulación alternativos, configuraciones de fachada comparadas y simulaciones ambientales cruzadas. Esa capacidad no sería un simple lujo. Podría cambiar la calidad del arranque de un proyecto. Muchas decisiones malas no nacen por falta de talento, sino por falta de tiempo para explorar con profundidad. Si un sistema permite recorrer más caminos sin disparar el costo inicial del proceso, el piso técnico de la arquitectura podría subir muchísimo. Hay áreas donde esa ventaja sería especialmente visible. La primera es el reconocimiento de patrones. Un profesional con experiencia puede detectar relaciones y anticipar problemas, pero lo hace dentro de un rango limitado por su memoria, su tiempo y sus herramientas. Una IA podría cruzar datos de una escala muy superior. En el caso del desempeño térmico, por ejemplo, podría comparar orientación, aberturas, masa térmica, ventilación, materiales y exposición solar con una precisión notable. Lo mismo ocurriría con la estructura. Un sistema bien entrenado podría revisar distintos esquemas resistentes, reducir material innecesario, advertir puntos conflictivos y proponer configuraciones más eficientes. También podría asistir en la coordinación entre arquitectura, instalaciones y estructura, un terreno donde una enorme cantidad de proyectos se deteriora por errores evitables. Eso ya sería transformador. Y tal vez no por la razón que la gente imagina. No necesariamente veríamos edificios cada vez más raros o más futuristas. Podría pasar algo mucho más importante, y al mismo tiempo, mucho menos espectacular a simple vista. Podríamos empezar a ver edificios normales, pero mejor resueltos. Edificios con menos gasto energético, mejor envejecimiento, mejor mantenimiento, mejor equilibrio entre costo inicial y costo de operación, mejor aprovechamiento de la luz y una estructura más lógica. La verdadera revolución podría no estar en la forma estridente, sino en una inteligencia silenciosa repartida por todo el proyecto. Esa posibilidad es poderosa, aunque arrastra un problema que aparece apenas pronunciamos una palabra muy de moda: optimización. Optimizar suena bien, casi siempre. Suena inteligente, moderno, incuestionable. El problema es que toda optimización depende de una prioridad. Hay que decidir qué se optimiza. Costo, superficie vendible, confort, consumo energético, rapidez de obra, imagen, flexibilidad, mantenimiento. No todo puede maximizarse al mismo tiempo. Muchas veces, esas metas compiten. Un edificio extremadamente rentable puede ser mediocre como lugar para vivir. Uno impecable en términos de eficiencia puede volverse demasiado rígido. Una solución muy razonable en números puede sentirse pobre en la experiencia cotidiana. Ahí aparece la gran trampa. Una IA puede ser extraordinariamente buena alcanzando un objetivo claro. Lo difícil es asegurarse de que el objetivo realmente valga la pena. Si la consigna principal es exprimir cada metro cuadrado y reducir cada costo, probablemente la máquina lo haga muy bien. El resultado, sin embargo, podría ser un edificio correcto en planilla y mezquino en la vida real. Es fácil confundir rendimiento con calidad cuando los datos son convincentes. Lo complicado es recordar que la buena arquitectura no se agota en cumplir. También organiza percepciones, ritmos, pausas y relaciones que no siempre se dejan traducir a una métrica simple. Ese punto importa mucho porque un edificio no se lee como una hoja de cálculo. Se vive con el cuerpo. Una persona entra a un lugar y, casi sin darse cuenta, percibe si el acceso es claro, si un pasillo pesa demasiado, si la escala de un espacio la comprime o la libera, si la luz acompaña o cansa, si el ruido rebota, si el aire circula, si el recorrido tiene naturalidad.
Todo eso ocurre antes de que nadie formule una opinión técnica. La experiencia espacial tiene una dimensión física y emocional que sigue siendo dificilísima de reducir a parámetros objetivos. Podemos medir una parte. Podemos simular otra. Todavía queda algo que solo aparece cuando el espacio se usa de verdad. Imaginemos entonces el experimento desde el comienzo. Tenemos un terreno vacío en una ciudad. No hay forma definida, no hay estilo elegido, no hay edificio todavía. Solo existe un lote real, con sus límites, sus vecinos, su orientación, su reglamento y una lista de necesidades. A la inteligencia artificial le damos una consigna muy clara: diseñar un edificio viable, útil, habitable y construible. Esa consigna parece sencilla de formular, pero contiene una complejidad enorme. Para responder bien, la IA tendría que empezar por leer el lugar, la ubicación exacta, la trayectoria del sol, los vientos predominantes, la humedad, las sombras proyectadas por los edificios de alrededor, las alturas permitidas, los retiros obligatorios, la lógica del barrio, los accesos, el ruido, el tipo de suelo, la infraestructura disponible. En un buen proyecto, la forma no aparece antes que esa lectura. Aparece después. Aquí la IA podría mostrar una fortaleza muy clara. En lugar de avanzar con una única idea y corregirla durante semanas, podría ensayar muchas implantaciones, distintas alturas, varias relaciones entre superficie útil y envolvente, núcleos de circulación alternativos, configuraciones de fachada comparadas y simulaciones ambientales cruzadas. Esa capacidad no sería un simple lujo. Podría cambiar la calidad del arranque de un proyecto. Muchas decisiones malas no nacen por falta de talento, sino por falta de tiempo para explorar con profundidad. Si un sistema permite recorrer más caminos sin disparar el costo inicial del proceso, el piso técnico de la arquitectura podría subir muchísimo. Hay áreas donde esa ventaja sería especialmente visible. La primera es el reconocimiento de patrones. Un profesional con experiencia puede detectar relaciones y anticipar problemas, pero lo hace dentro de un rango limitado por su memoria, su tiempo y sus herramientas. Una IA podría cruzar datos de una escala muy superior. En el caso del desempeño térmico, por ejemplo, podría comparar orientación, aberturas, masa térmica, ventilación, materiales y exposición solar con una precisión notable. Lo mismo ocurriría con la estructura. Un sistema bien entrenado podría revisar distintos esquemas resistentes, reducir material innecesario, advertir puntos conflictivos y proponer configuraciones más eficientes. También podría asistir en la coordinación entre arquitectura, instalaciones y estructura, un terreno donde una enorme cantidad de proyectos se deteriora por errores evitables. Eso ya sería transformador. Y tal vez no por la razón que la gente imagina. No necesariamente veríamos edificios cada vez más raros o más futuristas. Podría pasar algo mucho más importante, y al mismo tiempo, mucho menos espectacular a simple vista. Podríamos empezar a ver edificios normales, pero mejor resueltos. Edificios con menos gasto energético, mejor envejecimiento, mejor mantenimiento, mejor equilibrio entre costo inicial y costo de operación, mejor aprovechamiento de la luz y una estructura más lógica. La verdadera revolución podría no estar en la forma estridente, sino en una inteligencia silenciosa repartida por todo el proyecto. Esa posibilidad es poderosa, aunque arrastra un problema que aparece apenas pronunciamos una palabra muy de moda: optimización. Optimizar suena bien, casi siempre. Suena inteligente, moderno, incuestionable. El problema es que toda optimización depende de una prioridad. Hay que decidir qué se optimiza. Costo, superficie vendible, confort, consumo energético, rapidez de obra, imagen, flexibilidad, mantenimiento. No todo puede maximizarse al mismo tiempo. Muchas veces, esas metas compiten. Un edificio extremadamente rentable puede ser mediocre como lugar para vivir. Uno impecable en términos de eficiencia puede volverse demasiado rígido. Una solución muy razonable en números puede sentirse pobre en la experiencia cotidiana. Ahí aparece la gran trampa. Una IA puede ser extraordinariamente buena alcanzando un objetivo claro. Lo difícil es asegurarse de que el objetivo realmente valga la pena. Si la consigna principal es exprimir cada metro cuadrado y reducir cada costo, probablemente la máquina lo haga muy bien. El resultado, sin embargo, podría ser un edificio correcto en planilla y mezquino en la vida real. Es fácil confundir rendimiento con calidad cuando los datos son convincentes. Lo complicado es recordar que la buena arquitectura no se agota en cumplir. También organiza percepciones, ritmos, pausas y relaciones que no siempre se dejan traducir a una métrica simple.
Ese punto importa mucho porque un edificio no se lee como una hoja de cálculo. Se vive con el cuerpo. Una persona entra a un lugar y, casi sin darse cuenta, percibe si el acceso es claro, si un pasillo pesa demasiado, si la escala de un espacio la comprime o la libera, si la luz acompaña o cansa, si el ruido rebota, si el aire circula, si el recorrido tiene naturalidad. Todo eso ocurre antes de que nadie formule una opinión técnica. La experiencia espacial tiene una dimensión física y emocional que sigue siendo dificilísima de reducir a parámetros objetivos. Podemos medir una parte. Podemos simular otra. Todavía queda algo que solo aparece cuando el espacio se usa de verdad. Por esa razón, incluso un edificio brillantemente optimizado podría fallar en algo esencial. Puede funcionar sin llegar a sentirse bien. Puede estar tan ajustado a una lógica precisa que no deje margen para la vida real, que casi nunca coincide del todo con el programa inicial. La gente cambia hábitos, ocupa espacios de manera inesperada, altera recorridos, mueve muebles, sobrecarga rincones, desordena lo previsto y convierte lugares secundarios en espacios fundamentales. Los edificios que envejecen bien suelen tolerar esa imprevisibilidad. No castigan la vida por desviarse del modelo. La absorben. Si alguna vez una inteligencia artificial va a diseñar buenos edificios de verdad, no bastará con pedirle precisión. Habrá que pedirle algo más complejo: capacidad de dejar margen, flexibilidad, tolerancia, entendimiento de que una arquitectura demasiado cerrada puede ser impecable al principio y fallar con el tiempo. En este punto, la idea del edificio perfecto empieza a perder fuerza. Tal vez el mejor edificio no sea el que resuelve todo con exactitud, sino el que resuelve mucho y, además, deja espacio para que la vida ocurra sin fricción innecesaria. Hay otro cambio importante en esta historia. Al principio, la IA aparece como una herramienta que asiste. Sugiere, compara, ordena información, detecta conflictos. Todo eso parece razonable. El problema es que, en cualquier tecnología muy poderosa, llega un momento en el que la ayuda empieza a parecer una autoridad. La recomendación del sistema gana peso. Su opción preferida parece más sólida que una intuición humana. Discutirla exige esfuerzo. Poco a poco, la intervención cambia de naturaleza. Ya no solo colabora en el pensamiento. Empieza a condicionar el criterio. En arquitectura, eso sería enorme. Un desarrollador podría elegir una opción porque es la más eficiente según el sistema. Un estudio podría defender una decisión porque la máquina revisó miles de escenarios. Un cliente podría sentirse más seguro frente a una propuesta que viene respaldada por cálculos y comparaciones imposibles de reproducir manualmente. Todo eso suena convincente, pero hay una advertencia fundamental: ningún modelo es neutral. Todo modelo simplifica la realidad. Todo modelo decide qué entra en el cálculo y qué queda afuera. Todo modelo organiza prioridades. Cuando olvidamos eso, la técnica empieza a disfrazar decisiones humanas como si fueran inevitables. Ese riesgo no siempre produce errores evidentes. A veces genera algo más sutil y más peligroso: edificios razonables según un marco pobre. Entornos que funcionan, pero solo porque se midió aquello que era fácil medir y se ignoró lo demás. Una ciudad puede ganar eficiencia y perder calidad urbana. Una vivienda puede mejorar en rentabilidad y empeorar como lugar para habitar. Un edificio puede cumplir con todo y, aún así, no aportar nada valioso al tejido donde se inserta. En ese escenario, el problema ya no sería la inteligencia de la máquina. Sería la pobreza de los criterios que guiaron su trabajo. Aun suponiendo que la IA diseñe con gran inteligencia, queda una prueba decisiva que pone en evidencia a muchísimos proyectos: la obra real. Ahí desaparece la comodidad del modelo limpio y aparece el mundo tal como es. Materiales que no llegan cuando deberían. Mano de obra con tolerancias imperfectas. Detalles que en pantalla parecían elegantes y en obra se vuelven lentos, caros o directamente imposibles. Presupuestos que cambian. Proveedores que fallan. Secuencias de montaje que condicionan decisiones. La construcción tiene una dureza concreta que corrige cualquier fantasía demasiado perfecta. Para diseñar bien en serio, no alcanza con saber cómo debería funcionar un edificio ideal. También hay que comprender cómo se construye uno real. Ese conocimiento no siempre está bien digitalizado. Muchas veces vive en la experiencia de obra, en prácticas de oficio, en decisiones aparentemente menores que separan un proyecto viable de una pesadilla. Si la IA quiere convertirse en una verdadera aliada de la arquitectura, tendrá que aprender no solo a imaginar, sino también a respetar la brutalidad práctica del mundo construido. Podría hacerlo si accediera a buenos datos de ejecución, sobrecostos, errores recurrentes, mantenimiento y comportamiento de materiales. Hasta entonces,
Seguirá existiendo una distancia incómoda entre la inteligencia del modelo y la dureza del terreno. Cuando ampliamos la escala, la discusión se vuelve todavía más ambiciosa. Si una inteligencia artificial puede ayudar a diseñar un edificio, también podría intervenir en barrios completos, en tipologías repetidas, en infraestructura, en viviendas adaptadas al clima, en patrones urbanos ineficientes. Esa posibilidad es enorme. Podría ayudar a detectar errores históricos, anticipar sobrecargas, mejorar el vínculo entre movilidad, densidad y energía, proponer combinaciones más razonables entre vivienda y servicios, aprender qué soluciones envejecen mejor y cuáles se vuelven problemáticas con el tiempo. Todo eso suena extraordinario, aunque arrastra un peligro evidente. Una ciudad no es solo un sistema que busca eficiencia. Es una experiencia colectiva llena de contradicciones, mezclas, tensiones, improvisación, memoria e identidad local. Lo urbano tiene valor incluso en su desorden. Si una IA empezara a intervenir a gran escala bajo criterios demasiado estrechos, podría empujar hacia ciudades impecables en ciertos indicadores y pobres en vida real. Entornos previsibles, homogéneos, correctos, pero sin singularidad. Espacios donde la optimización habría limado todo lo difícil de medir, y justamente por eso, todo lo que hacía valioso a un lugar. Esta posibilidad obliga a mirar de otra manera el rol humano. La pregunta deja de ser qué puede hacer la IA y pasa a ser qué nos queda a nosotros cuando la herramienta se vuelve realmente útil. La respuesta más interesante no es que el arquitecto desaparece. Es que cambia su función. Si la IA reduce una parte considerable del trabajo repetitivo, si acelera la comparación de variantes y si sube el piso técnico de los proyectos, entonces el valor diferencial del profesional se desplaza. Importa menos la capacidad de producir sin descanso y más la calidad del juicio. Más la definición de prioridades. Más la lectura profunda del contexto. Más la intuición para reconocer cuando una solución eficiente está equivocada en un sentido más importante. Eso puede volver la profesión más exigente, no menos. Una herramienta poderosa no reemplaza la necesidad de criterio. La expone. Un buen arquitecto con una buena IA no será simplemente alguien más rápido. Será alguien con mayor capacidad para explorar sin perder dirección, para tomar mejores decisiones con más información disponible y para defender aquello que vale la pena incluso cuando no sea lo más fácil de justificar en términos cuantitativos. La tecnología, en ese punto, no reemplaza la visión. La amplifica. Y como toda amplificación, sirve tanto para potenciar inteligencia real como para hacer más visibles criterios pobres. Después de recorrer todo esto, la respuesta inicial cambia. Una inteligencia artificial puede participar en una porción cada vez mayor del diseño de un edificio. Puede analizar, comparar, optimizar, anticipar conflictos, coordinar sistemas y mejorar decisiones técnicas. Puede hacerlo con una profundidad que ya hoy empieza a ser muy impresionante y que probablemente siga creciendo. Eso la vuelve relevante de manera inevitable. Ya no estamos frente a una curiosidad pasajera, sino frente a una herramienta con capacidad real de transformar la arquitectura y la construcción. Aún así, construir un edificio en el sentido más completo sigue siendo otra cosa. Implica decidir qué priorizar, qué sacrificar, qué clase de experiencia se quiere producir, qué relación conviene establecer con el entorno, cuánto margen dejar para el cambio y qué vale la pena defender aunque complique el cálculo. Esa parte sigue siendo humana. No porque la máquina sea torpe, sino porque esas decisiones no son meramente técnicas. Tienen algo de cultura, de responsabilidad, de visión y de sentido. Al final, quizá la parte más inquietante de toda esta historia no sea imaginar a una IA diseñando sola. Lo más inquietante es algo distinto. Es darnos cuenta de que una herramienta capaz de procesar miles de variables no resuelve, por sí misma, la pregunta central. Solo nos obliga a enfrentarla con más honestidad. Si la máquina puede acercarnos a soluciones extraordinarias, entonces la calidad del resultado dependerá todavía más de lo que decidamos pedirle. La pregunta importante ya no es si puede hacer algo impresionante. La pregunta importante es si nosotros sabemos que merece ser construido. Ahí la imagen del futuro cambia por completo. Ya no se trata de una máquina reemplazando a un profesional frente a una mesa de trabajo. Se trata de una conversación nueva entre cálculo y criterio, entre velocidad e intención, entre capacidad técnica y responsabilidad humana. Los edificios del mañana tal vez no nazcan solo de una intuición individual ni de un algoritmo autónomo. Tal vez surjan de una colaboración mucho más incómoda, más precisa y más potente, donde la inteligencia artificial explore más de lo que nunca pudimos explorar y donde el ser humano tenga que responder una pregunta bastante más difícil que diseñar una fachada o resolver una planta. La pregunta por el sentido. Porque un edificio no vale por la sofisticación de las herramientas que lo ayudaron a existir. Vale por la vida que hace posible adentro.
Vale por cómo acompaña el tiempo, por cómo organiza una rutina, por cómo mejora o empeora una experiencia cotidiana, por cómo se inserta en una calle, en un barrio y en una ciudad. Si alguna vez una IA llega a diseñar edificios extraordinarios, seguirá siendo necesario que alguien decida para qué, para quién y bajo qué idea de futuro quiere usarlos. Y esa, todavía, sigue siendo la parte más humana de todas.